¿podemos fiarnos de los evangelios? Algunos estudiosos han criticado el hecho de que haya 4 evangelios en vez de uno. Pero en realidad, el hecho de que haya 4 escritores aportando su perspectiva y su experiencia no solo enriquece, sino que corrobora enormemente los hechos que describen la vida de Jesús. Otros académicos insisten en que hay contradicciones entre los evangelios. Por ejemplo, un evangelio dice que Judas, el traidor, se ahorcó, y otro evangelio dice que Judas se abrió la cabeza. Parece una contradicción. Sin embargo, la tradición nos dice que Judas se ahorcó, pero la cuerda se rompió y se abrió la cabeza. No existe ni una sola contradicción en los evangelios. Otros aluden al hecho de que algunas historias no aparecen en todos los evangelios. Sin embargo, es muy lógico, ya que cada uno de los 4 evangelistas quiere enfatizar unos elementos por encima de otros, y elige las enseñanzas y los eventos que más encajan con su intención. Y otras personas han dicho que los milagros que aparecen ahí no pueden ser verdad. Sin embargo, los milagros de Jesús están registrados no solo por sus seguidores, sino por todo tipo de fuentes externas a la Biblia, incluyendo los enemigos de Jesús. Si alguien tiene un problema con que los milagros existan, básicamente es porque tiene un problema con que Dios exista, y no está abierto a la posibilidad de que algo extraordinario pasara en el siglo I. Tomemos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Lucas era un médico riguroso del siglo I. Nos presenta el Evangelio no como una simple historia, sino como un documento histórico. En el prefacio, dirigido a Teófilo, que es un romano distinguido de su época, le asegura que ha contrastado los hechos que recoge contactando con una gran cantidad de testigos oculares. El libro de Lucas se divulgó y se hizo popular muy rápidamente. En el año 225 estaba tan aceptado que se divulgaba junto a los otros 3 evangelios, como demuestra un manuscrito que se puede ver hoy en día en la biblioteca Chester Beatty de Dublín. Además, por las copias que se han conservado y porque otros autores ya lo habían citado, sabemos que el Evangelio de Lucas ya estaba en circulación a principios del siglo II y que el texto que tenemos hoy es esencialmente el mismo que tenían en aquel entonces. De hecho, se han encontrado muchísimos más manuscritos antiguos de Lucas que de la mayoría de los historiadores clásicos de su época. No habían pasado ni 20 años desde la muerte de Jesús cuando Lucas acompañó al apóstol Pablo en sus viajes y escribió este libro y una secuela, el libro de los Hechos, que habla de los primeros cristianos. Eso quiere decir que escribió el Evangelio antes de que pasara una generación, por lo que la gente podía comprobar lo que escribió y ver si era fiable. Lucas además demuestra un conocimiento minucioso de la cultura en todas sus facetas. Nos ofrece todo lujo de detalles como los nombres de los pueblos, nombres de diferentes colinas, lugares donde se guardaban las ovejas, donde crecían los diferentes tipos de árboles, como los sicómoros. Nos ofrece también descripciones de navíos que encajan a la perfección con todo lo que sabemos de aquellos tiempos. Los nombres de personas, fechas, políticos romanos. Es imposible que alguien conociera toda esa información sin haber dedicado mucho tiempo a investigarlo minuciosamente. El hecho de que se tomara tantas molestias nos habla de su afán por documentar todo exactamente como pasó. Y esta es una de las razones principales, entre muchas otras, por las que podemos fiarnos de que Lucas y el resto de los evangelios son fiables. Quizás deberías plantearte leer los evangelios con nuevos ojos y abrirte a la posibilidad de que el personaje principal del que hablan, Jesús, lejos de ser un charlatán o un milagrero, es Dios mismo que viene a darte vida. El último evangelio de Juan termina diciendo: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengáis vida. ¿Tienes vida?